Hola, buenas noches. Estamos aquí ya preparados para este live. Ay, Dios mío, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por esto? Desobediencia versus orden de Dios. Neidy y Gustavo nos van a contar esta pareja, este matrimonio, cómo pasaron por ese proceso, cómo vivieron ese proceso cuando en algún momento de sus vidas entendían y después en algunas áreas no entendían cuando estaban en este punto en el que uno realmente cree que está realmente cerca de Dios, amando a Dios, pero hay una área de nuestra vida en la que no estamos siendo coherentes con eso. Es hermoso porque ellos han decidido abrir este capítulo de su historia, estos errores, estas heridas, porque evidentemente esos errores traen consecuencias, pero para bendecir a tantos otros que yo sé que necesitamos escuchar de esta historia y este capítulo. Bienvenidos todos los que se están uniendo esta noche y vamos a invitarle de una a la Navy que está por ahí, estaba nerviosa, pero ya le vamos a hacer que se le quiten los nervios. Hola Alex Altos, ¿cómo estás? La Dani, el Hugo, ¿cómo estás? Hola. Hola, hello, ya se les fue los nervios. Hola Jime, ¿cómo están de nervios? Probando, Ahí sí, probando, está Ahí probando, sí, probando. Ahí sí. ahí ahí sí, sí, ahí Creo sí. todo que, bien. mira, están conectándose algunas personas. Bienvenidos todos a esta noche, a esta conversación, este cafecito. ¿Tienen el café en la mano? Aquí está. Aquí está. Con Estamos azúcar, sin azúcar. A ver, cuente, rapidito. Con azúcar. ¿Y usted? endulzante. Sanito, Sí, para no engordar. Yo no, totalmente. engordando. Yo, lo más lindo de mí es que les he contado que mi esposito me hace a mí los cafés para los lives. Es tan lindo, pero a veces me hace, como hoy me hizo un poco temprano, así que yo con una gana, así, hace un ratito en la promo me tomo así para calentarme helado la vaina. Estaba A mí congelado ya el casi no me café. queda. Ah, tú ya te acabaste. Ujú. Bueno, te acabaste el café, pero vamos a comenzar esta historia que yo sé que va a ser de mucha bendición. Primero agradecerles, chicos, porque, ¿saben? Hay que ser valientes para uno aceptar los errores y para aceptar y hablarlo y comentarlo y decirlo, porque normalmente todos tendemos a contar la parte más bonita de la historia. Sin duda, Así como es. yo decía, en ustedes hay un final feliz, pero no siempre fue así. Así que vamos desde los inicios. Primero, a ver, ¿quién comienza? Navy. La Neide, primero las damas, obvio. Sí, obvio. Bueno, mi querida Neide, a ver, cuéntame, para que la gente tenga un contexto un poquito de tu vida. Tú, Cristiana, ¿cuánto tiempo, cuántos años? ¿Cómo Desde era el tu vientre de mi contexto en la madre. vida? ¿Ah, sí? Cristiana desde el vientre de mi madre, sí. Creyente. ¿En Creyente. quién creías? En Dios, siempre en Dios. Bien formada por mi papá, Ujú. por mi mamá, los dos cristianos. Así que siempre es siempre una vida en Cristo, en realidad. Cierto. Y bueno, eso implica un montón de cosas porque realmente hay una diferencia enorme, ¿cierto? En ser creyente, como por ejemplo en mi caso, en ser creyente y que realmente tener una relación. A veces uno está como un poco estancado en una religión, cuando da el paso a una relación, como que pasan cosas sobrenaturales. En tu caso, pasaron eventos interesantes, ¿cierto? Exacto. Y bueno, evidentemente conocías del Señor, amabas al Señor, pero en tu adolescencia por ahí te quisiste ir por la tangente, te quisiste desviar en algún punto. Varias veces. Bienvenida al club, Sí. dice. Bienvenida a adolescencia. ¿Cierto? ¿Cómo? Pero hubo una en particular que te quiso como desviar de los caminos de fe en los que tú querías seguir, en los que te habían inculcado tus papis. Sí, claro, una relación que tuve en particular de mucho, esas relaciones donde tú te sientes así, pero ya que te En las falte el nubes. aire, que no puedes vivir sin él, que en Mira, realidad creo que son las primeras que uno deja de sentir, pero que en ese momento era todo. era Yo que me le voy, veas ¿ah? la Me luz voy. No ahorita, te es, regresa así. A ver, no es No no. él. soy yo, me voy. Entonces, sí, tuve esa relación y bueno, él andaba por otros caminos y me lo planteó. A ese camino él me quería unir y Era un yo camino espiritual, era un camino totalmente espiritual, distinto en términos totalmente espirituales. O diferente. sea, tú creías en Dios, en Jesucristo, y él comenzó y tomó la decisión que quería creer en cualquier otra vaina. Exactamente. Así mismo fue. Y,
Y bueno, y con convicción le dije que en ese mismo, con todo el amor que yo sentía en ese momento, o sea, de verdad que me sentía en las nubes, yo le dije que si era así, ese es su camino, yo no continuaba con él. ¿Y por qué? Por obediencia, por certeza de que no era lo que yo tenía, la relación que yo tenía, no, era otro camino que no coincidían con los míos. Entonces ¿Tú fui qué muy querías? clara. Yo quería que esa persona, ese hombre que algún día yo encontraba, tuviera la misma relación que tengo yo con Dios, o algo parecido, que amara al mismo Dios que yo. Y Entiendo. así que con mucha certeza y con claridad de lo que quería, le dije, chao. No, o fue algo No, así, a mí fue algo así como ese frasco de alabastro que yo conté en esta historia del título polémico de como prostituta. Fue como tal cual. que rendir a Dios como, ok, toma, toma esto, aunque lo aprecio y lo quiero tanto, estoy dispuesta a morir en esta área para hacer tu voluntad. Porque hay una diferencia muy, muy grande entre meter a Dios en nuestros planes que nosotros hacer el plan de Dios. Pero aún no estabas, o sea, en esa área estabas queriendo entrar al plan de Dios para tu vida, que evidentemente vamos a hablar del área emocional. Pero Exactamente. vamos a hacer un corte comercial y vamos a ir por el otro lado Uh, donde el Gus no se conocían en ese tiempo, ¿cierto? Y tú, Gus, ¿cómo estabas? ¿Cómo estaban tus caminos? ¿Qué era de tu vida? En ese tiempo estabas casado, me contabas, pero ¿cómo era tu sí. relación con Dios? ¿O La verdad que, tenías, bueno, crees que tenías una relación con Dios? o sea, todos creemos en un minuto que tenemos una relación con Dios, ya sea cualquier tipo de religión, católica, evangélica, no sé, O pero... romana, como se dice en mi país. Ah, O romana, a veces o se molesta, romana, ya. cristiano, católico, románico. Pero la verdad que no, o sea, uno siempre piensa tener una conexión con Dios, a pesar que en ese tiempo no lo conocía claramente. Hoy día lo conozco un poco más, no del todo, pero lo conozco un poco más. Pero en ese tiempo, claro, no tenía ninguna conexión con Dios. Pensaba que uno hacía la de Kiko y Caco y después uno pedía perdón y hasta ahí llegaba y se acababa todo. La verdad que no. O Claro, sea, y me imagino que estabas en ese punto donde creo que todos hemos pasado, en el que uno solo pide, 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 ora, pide, pide, ora, ora, pide. Y bueno, y uno o entiende sea, hasta ni ese siquiera minuto, oraba en realidad. ni siquiera orabas. Bueno, imagínate los que orábamos Claro, y creíamos que teníamos una super relación con Dios cuando, mira, los que somos comunicadores, o bueno, en general las personas entendemos que para decir que tienes una relación, algo así como tu esposo, como con tus hijos o tus amigos, tú tienes que tener una interacción que va más allá de uno solamente hablar, sino que tiene que ser algo recíproco. Entonces, claro. en ese punto de tu vida me imagino que tú no tenías idea de la palabra de Dios, No, no nada, conocías la palabra de Dios ni nada. no conocía ni los héroes de la Biblia, ni nada, ni el Génesis, ni nada, absolutamente Y nada. eso se evidenció obviamente en tu relación con, en ese momento, tu pareja, porque inevitablemente uno da lo que uno tiene y uno no puede dar lo que obviamente uno no tiene. Entonces, si no conocías ese amor de Dios que a mí por lo menos me pasó, yo amaba en ese tiempo a mi manera y no Claro, necesariamente era la mejor manera. ¿Tú también te pasaba lo mismo? claro, a mi manera, exactamente. Y uno siempre como que como la frase cliché que uno tiende siempre a decir, no, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso Mm. como en realidad es como medio un poco ambiguo, que en realidad no conoce nada, pero estaba en eso. Estuve en eso siempre, porque tampoco vengo de una familia cristiana, ¿no? Mi mamá, mi Y, hermana, y, nada. Y lo veías reflejado, como te digo, en tu matrimonio, porque no tuviste como digamos, buenas experiencias dentro de ese matrimonio. Por lo menos a mí también me pasó. En mis No, relaciones, yo viví cosas fuera de los caminos del Señor, viví cosas aún mayores o peores, pero sobre todo a nivel espiritual, porque a veces no solamente es la forma, sino es el fondo, cómo uno es y cómo uno está. claro, sí, fue fue complejo y más allá fue complejo para ambos, tanto para mi expareja y tanto para mí. O sea, esto fue algo que complicado para los dos. Y finalmente eso se terminó, no tenían de dónde agarrarse. Sí, no era algo que
no tenía muy buen futuro, por algo realmente ya después nos separamos, cosa que pude hacerlo, y no hubo hijos en esa relación, nada. Así que fue una separación un poco más sana, entre comillas, pero llevadera. Claro, y evidentemente, como yo digo, si con Dios es difícil un matrimonio, sin Dios es casi imposible, yo creo, Complejo, de verdad que terrible. sí. Entonces, y bueno, lo más bonito es que a pesar de cada uno en sus distintos contextos, de estar viviendo como ciertas consecuencias de esa falta quizás de amor o de relación con Dios, porque, por ejemplo, en el caso de la Navy, tú amabas a Dios, conocías a Dios, pero también te agarró como tu tiempo de rebeldía. Sí, claro, después de todo, bueno, yo creo que a varios nos ha pasado, o sea, cuando tú sufres de esa manera, como te sientes, ya después dices, ya, aquí me lanzo, y me lancé. Vino un año y no tanto del tema como aludiendo a tu tema de prostituta, sino que ni de la canción tampoco, Es de la canción, es ni que la de la gente no canción. sabe eso de la canción. Lo que pasa es que, bueno, sí, corte comercial rapidito. Para la promo de este live pusimos una canción un poco así como fuerte en la letra, ¿no? Y la Navy me Exactamente, llama, negra, tampoco así para tanto. O sea, yo sé que estaba en desobediencia, pero tampoco así. para que me Le digo. pusieran esa canción, claro. Le Pero digo, no, tranquila, porque se pone solo para, porque son canciones virales y para que pueda otra gente llegar a otra gente y pueda saber que existe este live y encontrarlo, digamos así. Pero bueno, te agarró la época de rebeldía, pero no tan drásticamente, pero no, estabas más de fiesta, más de baile. Yo estudiaba, trabajaba, entonces harto, poco orden en mi vida, bien desordenada, más que nada. claro. Bueno, Ah, y la gente que puede estar, perdón que te interrumpa, pero la ujú, gente no es porque, ay, la fiesta, pecado, no, sino que, como bien dice la palabra, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. eso. Entonces, como que tú estabas eligiendo cosas que no necesariamente te convenían, ¿o me equivoco? Sí, un poco de todo, pero cero ganas de, obviamente, de enrollarme de nuevo, sino que de pasarla bien, distraerme, estudiaba, trabajaba, entonces estaba así súper full, llegaba tarde, no dormía, eran ese tipo de cosas en realidad. Desorden, desorden. Desorden, desorden. Hasta que un día Hasta que te te recuerdo conocí. sí, que estaba en mi pieza, ya cansada de tanto tiempo en la misma, y llega mi papá y me dice, ya pisando casi los 30 años, me dice, oye hija, ¿y tú quieres formar algún día tu familia? ¿Te quieres casar? ¿Qué sé yo? Le dije, sí, ¿por qué? Pero papá, me dice, ¿y tú quieres un hombre de Dios? Pensando que él siempre a mí me formó y me inculcó a Dios, yo le decía, pero obvio papá, ¿y tú crees que como está tu vida lo vas a encontrar? Me retumbó, yo creo que así. Y fue justo y después de esa conversación me guardé. Me guardé, no salí más a fiesta y dije, sí, voy a esperar a ese hombre de Dios. Es que claro, es como que tú estabas tratando de buscar en los lugares menos indicados, Eso trató probablemente. de decirme claramente, claro. O O, sea, sí, y uno se expone, porque un terreno muy, muy delicado es las emociones. Nosotros somos de esto cuerpo, alma y espíritu, y el terreno de las emociones nos juega Barcelona, como dicen ahí. Entonces, por eso sí. también es como súper lindo lo que hiciste, como que de guardar el área emocional y no estar como exponiéndote y Y salir como, dañada de nuevo, exacto, porque en exacto. Y es realidad, una decisión sabia. Y de repente, en ese tiempo, ¡boom!, aparece Gustavo, ¿cierto? Y finalmente ellos comenzaron obviamente una relación, pero mira lo que hablábamos contigo por interno, por llamarlo así. En todo Ojo, ese ojo, ella pidió un amor, nombre de ojo, Dios ojo, y yo no tenía nada de Dios, exacto, a eso no iba. tenía. Exacto, y a eso iba, es que hablamos con la idea y porque qué increíble que somos los seres humanos. En la misma palabra también dice que hacemos lo que no queremos, ¿cierto? Claro, Porque es exacto. como que tenemos claro y decimos, ella se guardó, no, quiero un hombre de Dios. De hecho, hasta fue capaz de dejar una relación con un hombre que supuestamente ella creía que amaba tanto porque quería ordenarse y de repente otra vez, ¡pum!, con un hombre que en ese tiempo no era un hombre de Dios. claro. Y es como,
y uno no se da cuenta y uno nuevamente cae en ese desorden o en esa desobediencia. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en ese sentido? ¿Tú sabías que igual no estaba dentro en ese momento, como que estabas caminando otra vez en esa necedad de otra vez caigo en la misma cosa o no? Siempre súper consciente, obviamente, no me podía hacer la loca, sí. Siempre supe que yugo desigual, no, era lo que Ujú. retumbaba en mi cabeza. Pero, pero lo seguí y porque también vi en él el ánimo de conocer a Dios. Eh, y un día me acuerdo que estaba nuevamente mi papá, siempre tratando de que es su aprobación, siempre es como que siempre he tenido desde chica de preguntarle a mis papás y todo ese asunto. Honrarlos. Exacto, honrarlo porque así también dice la palabra. Entonces, a pesar de que uno muchas veces la escuchaba y hacía, pero él lo único que cuando conoció, le presenté a Gustavo y todo, él me dijo, ordénate, ordénate, ya. Era lo único que me decía, no me dijo, mi papá era un súper tajante, o sea, de repente me decía, no, o sea, chao, no, Negi, ahí no. Pero esta vez me dijo, ordénate, ordénate. Y Ujú. eso fue todo lo que me Como decía. que, y es increíble porque tú decías eso como, primero, en la multitud de consejos se halla la sabiduría. Y evidentemente un buen consejo que puede darte es un papá o una mamá, siempre, y más todavía si conocen del corazón de Dios y la palabra de Dios. Exacto, Entonces, como que es lindo porque dentro de ti estabas buscando agradar a Dios, estabas buscando ser obediente en ciertos principios y en ciertos direccionamientos que a veces Dios mismo nos da en su palabra. Porque esa es la parte bonita. A veces, no sé si les pasaba a ustedes cuando uno escuchaba así como que tienen que cumplir mis mandamientos, como que suena una cosa, una carga demasiado grande, ¿verdad? sí. Pero es súper lindo porque cuando uno establece como una relación con Dios a través de Jesucristo, más que una carga, uno lo comienza a hacer por amor, por convicción, porque entiendes que ese Por papá. agradarte, por ver una sonrisa en el cielo, de que tú estás haciendo lo que tiene para ti en realidad. Y porque crees, finalmente creer es igual a obedecer, porque es fácil decir yo creo en Dios, pero no le obedezco y no obedezco lo que Él me guía y me direcciona. Pero eso te pasó a ti, o sea, en algunas áreas obedecías, pero en otras igual, seguías como, ok, Una evidencia parcial. no voy a desobedecer. Y tú en Sí, ese momento, Gus, eras el causante. Por qué creen ustedes en ese tiempo que estaban en desobediencia o fuera del orden de Dios? Bueno, primero que todo, había yo igual, claramente ella era una persona cristiana, yo no. Yo tenía un contrato acá en la tierra, que era un matrimonio que todavía aún Aún no sigue en salían día, los papeles de divorcio, aún estaba el juego de divorcio y todo el proceso. pero ya estabas Y separado de la persona, eso hay que sí, especificar. O sea, estabas ya separado de ella, sí, sí, pero no, el ni trámite la legal ya dividiría, saben no, que dura un no, montón no de tiempo, así. interfirió, no interfirió en el matrimonio, no fue por mí ni ni separó nada. una familia, nada. Sino que en realidad eso ya había pasado, y ya yo Ujú, Libre. la libre, entre comillas, estaba separado. Seguía la misma andanza nomás, en realidad no tenía ningún cambio, por decirlo. ujú, Y cuando no me encontré con Ney, ya empecé a entender de que tenía que un poco saltar cabeza, tenía que ir, pero nunca pensando en la relación con Dios, porque en realidad yo a Dios lo fui conociendo y entendiendo las maravillas de Él a medida que iba estando con Ney. Entonces, mm. yo veía los Porque resultados. comenzaron a congregarse, comenzaron a conocer Exacto. la palabra No, del no fue Señor. inmediato, pasó un tiempo y empecé a ver a Ney. De hecho, yo siempre el domingo me despertaba, llamaba a Ney para darle buenos días y siempre me cortaba el teléfono, no entendía por qué. Yo decía, ay, qué floja, ahorita que se levanta. Y no, ella estaba en la iglesia. Ujú. Entonces, Siempre me he congregado. siempre se congregaba. Entonces, Eso es algo que no ha sido como, o sea, intachable en ti. sí. Y Es, seguimos, y yo seguí, hasta un día le dije, ¿por qué no me llevo un día a la iglesia? Me gustaría conocerlo. Y así fue. Ya llegamos Sí, a la... sí, ojo también, porque uno muchas veces también me pasó, que muchas personas, no por agradar a Dios, sino por agradarme a mí,
fueron conmigo. Entonces yo también tenía como la visión de decir, no le voy a decir, oye, ven para acá, sino que viera, que le agradara lo que había de Dios en mí. Ujú. Y fue así como él me lo pidió, y fue así como yo caí, dije, no, o sea, me sentí ya, wow. Empezó a congregarse conmigo. Claro. Y ahí empecé a entender muchas cosas de Dios en ella, y que por qué pasaban. Bueno, y empecé a conocer un poco más de la palabra de Dios. ¿Y decidiste entregarle tu vida? Te bautizaste. Sí, de O hecho mitad, me mitad bauticé. de la vida y eso, porque no sé si les pasa a ustedes que también esto de conocer a Dios, conocer a Jesús, es definitivamente un proceso. O sea, no es que es un abrir y cerrar de ojos, sino No, que uno va construyendo, va creciendo, va madurando, como los niños, como cuando es bebé, mientras más se alimenta y alimenta, va creciendo, 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 y nos falta mucho más por crecer. Pero en ese tiempo, digamos que eran bebés. Y digo también eran, en el sentido con Navy, porque ella abría su corazón hoy conmigo y me decía, ahora que lo pienso, si estoy, te dejo que lo digas tú mejor. Si Cuéntame. realmente, ¿de cuál de todas las cosas De que que te dije. hablamos? Ella decía, bueno, ahora que lo pienso y que he estado como buscando de Dios en estos días para este live, me he dado cuenta que quizás no estaba mi relación tan afianzada con el Señor en esa época. Exacto, exactamente. Y eso ¿Por qué? lo vine porque yo sabía que estaba, porque, o sea, por eso conté la anterior, o sea, cuando uno sabe, yo fui tajante, o sea, para mí no cabía el yugo desigual. Y aquí cedí siempre, sí, con el deseo de agradarle y viendo que tenía también la oportunidad de poder ordenarme, o sea, manejé plazos, manejé toda esta locura de poder decirse y estar en la orden que Dios quería de mí. La verdad es que yo siempre le he tenido bastante temor a Dios, pero Pero el también temor ese para especificar, no, lo más bonito del temor que hablamos a veces del temor a Dios, no es un temor de miedo, no es un temor no, que asusta, es no, un no, temor que habla de respeto, de honra, es como de ese respeto respeto y ese amor. y saber que Él quiere lo mejor para mí. Entonces, y así a lo largo de mi vida, al amarlo, al todo, la verdad es que siempre me ha caracterizado por también ser una hija como, fui muy obediente. Y Y siempre di aquí sí, buenos frutos, y aquí me salí con todo, pero otra vez, fue, por claro, segunda. claro, sí, sí, pero tratando de ponerlo siempre en primer lugar y también, como te comenté, como que ahora me vengo a dar cuenta, claro, quizás no estaba tan, tan enrielada en los caminos de Dios, y por eso también dejé este huequito para poder también un poco indagar en esto. Y es que, ¿sabes qué? Como hablamos también, al final del día yo creo que todos tenemos algo desordenado en nuestra vida. Y podemos tener una relación hermosísima con el Señor, pero hay siempre algún área, como la casa. Podemos tener la casa súper ordenada, pero siempre hay un rinconcito que hay en uno encuentra un desorden. Ahora, lo hermoso en esta relación con Dios es que si uno constantemente está yendo en oración a Él y entrando en su presencia y escudriñando la palabra de Dios, Él te va revelando, Él te va mostrando esas áreas que hay en desorden. Él va usando también gente de Dios para hablarte, para direccionarte. Y eso pasó a través, por ejemplo, de tu papá, que tu Sí, papá claro. sin duda fue la voz de Dios que te dijo, hija, ordénate con Gustavo, o sea, ordénate. Y bueno, porque en ese tiempo, yo te quiero leer antes de continuar algo que estaba leyendo y que me pareció hermosísimo, porque también a veces mucho hablamos de que amamos a Dios. Amamos a Dios. Y yo creo que sí es válido. Todos tenemos este sentido de amar a Dios. Pero cuando uno ya va a la verdad de la palabra de Dios y entendemos lo que eso significa, dice, por ejemplo, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos vuestra vivienda en él. Entonces, lo que hablamos, el amor va directamente relacionado con la obediencia. ¿Y obediencia a qué? Uno podría preguntarse, ¿pero a qué? ¿Cómo voy a obedecer todas las cosas? Bueno, sí, evidentemente tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermoso porque
nos va direccionando en tantas áreas de nuestra vida y una de esas, ya entrando como en una cosa más íntima, es en el terreno del orden en la relación de pareja. Y suena feo y hasta suena anticuado. Yo les dije en esta historia de como prostituta que a mí me pasó que cuando unos pastores me dijeron, mijita, a ver, con mucho amor y mucho cariño me dijeron, mijita, ustedes están en desobediencia, ustedes están en fornicación, que es obviamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fue como para mí un, uy, Dios, que salí bravísima de ese lugar, fue como, qué turro, como que anticuado, yo que me vienen a decir eso. Y claro, igual lo decidí hacer, decidí ordenarme en esa área cuando ni siquiera tenía una relación con Dios, sino que estaba recién tratando de conocerlo. Y yo puedo ver los resultados y puedo ver la diferencia. Y ya entiendo ahora con una convicción, no con un razonamiento, no porque me lavaron el cerebro y me dijeron, oh, es que tiene que ser así. No, ya entiendo la diferencia. Y eso es lo que también les pasó a ustedes y es la parte hermosa. En un tiempo no entendían esa diferencia, ¿cierto? De esa área de desobediencia. Pero luego cuando Dios comenzó, pum, pum, a hablarles y a direccionarles, comenzaron a abrirse cosas nuevas y bendiciones nuevas en su vida. Primero, ¿cómo fue que Dios, y hablamos de tu papi, pero qué otras formas utilizó Dios para hablarles y para decirles, a ver, hijitos, a poner orden? Bueno, el tema de tuyo, Qué bien. cuando pudimos ordenar, Codéale. Fue una de las cuando cosas en que se salió el ordenó el tema papel. legal. Bueno, claro, no, pero fue la etapa antes de que saliera el tema legal, una presencia de Dios increíble en el sentido de buscarlo y encontrarlo, ¿ya? Y siempre esperando el poder ordenar el papel, que era lo primero que Dios nos ordenaba. Así que ahí O sea, fue, ustedes sí querían casarse, pero no podían porque no aún podíamos. legalmente no se podía. Y tuvieron trancas en ese sentido. Comenzaron a ver las consecuencias de ese desorden en su relación. Sí. Sí, tuvimos algunos episodios complejos y que claro, obviamente dentro de ese proceso estábamos en deshonra, por decirlo así, sobre todo a los papás de Ney. Entonces era muy complicado para ellos, pero aún así, como te decía, nos contamos en un minuto, sentimos mucho la mano de Dios nosotros, porque era una La misericordia misericordia. inexplicable, no podría ser de otra manera, porque dentro de nuestra relación, aparte de todo el proceso que habíamos llevado, también seríamos mucho afectados porque también tuvimos una relación en desorden, como bien se dice. Y obviamente como papás de uno quieren que todo esté un poco más direccionado a algo de felicidad y dentro del desorden que teníamos no había un grado de felicidad. O sea, sentían que a lo mejor no iba para buen camino Ujú. viviendo el desorden que teníamos. Nosotros Y obviamente éramos tuvieron inexpertos. y tuvieron a la Jesús en ese tiempo. Exacto, y más encima, Encima, que eso fue Navy queda fuera del matrimonio, queda embarazada de María Jesús, nuestra primera hija, y claro, y ahí empezó todo el proceso complejo, que ahí obviamente hubo una deshonra a sus papás de Navy, tuve que pasar una época fuera de la casa, que no podía entrar, a ese nivel. porque en realidad Claro, lo primero que uno hace, y yo siempre he sentido, más allá del tema, era formar una familia, y la familia para mí era estar con ella y mi hija, pero juntos, viví ese claro. proceso juntos, el embarazo, todo. Pero aún así, nosotros justo pudimos ir, después de eso, pudimos vivir juntos con Neidi y sentíamos mucho la necesidad de estar con Dios, mucho, mucho. Fuimos mucho a la iglesia, estábamos siempre en la iglesia, Íbamos martes, jueves, jueves, domingo, domingo, así, y, pero y, y siempre Y estábamos, estaban, o sea, para que la gente entienda, o sea, estaban en unión libre y tenían su hijita, pero estaban congregándose, estaban claro, recibiendo o sea, palabra full. y tenían claro que no era, digamos, porque, ¿saben? Solo como para hacer un paréntesis, lo bonito de Dios y lo bonito de Jesús no es que Él está boom, boom, oye, o sea, no, No, apuntándonos en el pecado. Nosotros queremos sentirnos culpables. Me imagino que también lidiaban con eso, ustedes con esa de hecho culpabilidad. nosotros funcionábamos, para nosotros era, claro. más, era tormentoso saber
y entender cómo Dios nos amaba, cómo Dios nos bendecía, cómo Dios nos, nos maravillaba con su misericordia, que nosotros nos sentíamos, nos sentíamos poco dignos para Él. Porque era muy difícil poder agradarlo en desobediencia. Claramente es así. Uno no puede agradar a Dios si está en desobediencia. Si uno ama Eso a me Dios, gusta lo que dices, Gus, porque de hecho es hoy estaba imposible. escuchando una palabra que decía incluso que la obediencia a medias es desobediencia. Exacto. Pero lo bonito es que las consecuencias que uno vive de esa desobediencia no son como castigos de Dios, No, así de, ok, de desobedeciste, hecho, te castigo, claro, sino que es la consecuencia misma de nuestro pecado. O sea, el pecado en y sí, es del dolor que uno siente. Es como cuando tu madre, no sé por decirte así, cuando tu mamá confía en ti, cuando vaya a algún lado, confía en ti, dice, hija, yo confío en ti que no te va a pasar nada y no vas a ir a ningún lado donde tú me estás diciendo. Y sales de ese lado y vas a otro lado donde no estás diciendo, ya está en desobediencia, y tu mamá te dice, ¿sabes qué? Me defraudaste, no confío en ti. Pero no es porque te castigue de manera física ni psicológica, sino que te duele el saber que has perdido la confianza de tu mamá en ti. Exacto. y lo más lindo es que probablemente Dios, como padre sabe, Él nos conoce, Él sabe que no somos perfectos y por eso quiere perfeccionarnos y nos ayuda en este camino con Jesús a ir perfeccionando y ordenando cada una de nuestras áreas. Pero como yo te decía, y para cerrar la idea, el pecado en sí es la desobediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través del conocimiento de su palabra. Sí. Y en su caso en particular, conocían la palabra, conocían que en la palabra habla precisamente de, por ejemplo, que no heredará el reino de los cielos aquellos que estamos en fornicación o en muchos otros pecados, por llamarlo así, o errores, al no obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero es lindo porque también en la palabra habla de esa misericordia, que cuando uno se arrepiente, que cuando uno busca del Señor y pide perdón, Dios es justo para perdonarnos. Entonces, Ojo, es pero muy hay un lindo. punto importante, porque Dios, aún así, tú pidiendo perdón, Dios ve tu corazón. Claro. Es muy importante. Dios conoce. Y Dios creo y entiendo que Dios, en su misericordia con nosotros, Él conocía nuestros corazones. Él conocía mi corazón sabiendo que lo único que yo quería era darle orden a Dios. Por eso, el testimonio de cuando nosotros tuvimos la oportunidad, cuando yo sé que, yo además dije, Señor, cuando yo tenga en mano mi divorcio, te prometo que ordenaré mi vida casándome con él, inmediatamente. Y así fue. Estábamos un día viernes, en el banco, haciendo un trámite, y llega del abogado, me llega un certificado del registro civil, dice que estoy divorciado, legalmente divorciado. Esa hora eran aproximadamente la 1:15 de la tarde, el registro civil de Ñuñoa lo cerraron a las 2 de la tarde, como todos los registros, y tomamos un taxi, y nadie me dice, pero mi amor, dejemos para el lunes. No. Yo le dije al señor que apenas pudiera, Ordenado. me ordenaba. Tomamos el taxi, llegamos exactamente 5 para las 2 del registro. Sí. Entramos rajados al registro, el mismo día viernes, tomamos número, nos llamaron, nos sentamos, nadie no habló nada, porque yo tenía que cumplir mi promesa, y la señora me dice, ¿cuándo se quiere casar? Digo, lo antes posible. La Perfecto. primera hora. La primera hora. Ya, esto fue en abril, y me dice, tenemos fecha para el 6 de mayo. Perfecto, la tomamos. ¿Y así fue? Y así Y fue. el 6 de mayo nos casamos. Hermoso. Como tú bien dices, Gus, Dios examina nuestro corazón y ve las motivaciones de nuestro corazón. Claro. Entonces, porque a veces uno, como los hijos, a mí me encanta hacer esta relación entre padre e hijo, uno les comienza a conocer y uno sabe cuando están actuando, diciendo, haciendo cosas como con una actitud y un espíritu de rebeldía, de ira, ¿me entiende? A que por desconocimiento o porque no hayan la forma de hacerlo mejor, o sea, se nota, se nota. Y entonces es lindo porque como dices, ustedes tenían ese deseo, ese anhelo, pero no podían porque legalmente estaba como retrasado un tema, exacto. Pero es que los seres humanos somos chistosos. Listo, entraron en la obediencia para honrar las autoridades terrenales, ¿cierto? Se casaron en el matrimonio civil. Pero oye, qué increíble. me faltó mencionar que durante todo ese proceso, antes de ese papel,
hubo mucho quebrantamiento. Yo creo que Ujú, lloré demasiado, porque Dios ujú, también trabajó en mí. claro. Fue un proceso muy lindo para poder llegar a ese, como a ese nivel de bendición después. Y esa es la parte linda, porque después de todo esto, finalmente también otra vez se quiso levantar en ustedes argumentos humanos. Ahora, ¿cómo queremos casarnos con la bendición de Dios? Y bueno, vienen esos peros. No es que queremos la fiesta, no es que tenemos que tener el dinero para hacer Obvio, esto, para esto otro, para quiero esto otro. vestirme de blanco, todo. Y lo más lindo es que Dios es maravilloso porque Él está más interesado en el fondo que en las formas. Yo me acuerdo que, de hecho, así, una de las veces que nos conocimos, las primeras veces, fui a su casa y me acuerdo que les animé otra vez, así como, ¿qué fue? ¿Cuándo nos casamos? Me acuerdo que les molestaba, ya, pues, me hacen madrina, les echaba broma, así como para recordarles que no importa que lo hagamos. Y en ese tiempo, por ahí, igual tenían toda la gana y eso, pero igual era como, no, pero es que ya vamos a tener, pero ya vamos No, y cuando era más tenga el por el dinero. tema monetario, porque Sí, era, no, sí, necesitamos para el vestido, para la fiesta, para, tal no, no cual, es me momento. acuerdo. Me acuerdo, porque querían como buscar humanamente el tiempo perfecto en términos humanos. ¿Y Dios qué hizo? Les rompió todas esas estructuras. ¿Por qué? Una Cuéntame. vez más. Bueno, en la iglesia donde nos congregamos y nos congregamos hasta el día de hoy, hizo por primera vez, yo me acuerdo que yo le decía, Señor, en mis oraciones, yo me quiero casar y todo, por favor, dame esa oportunidad, porque yo lo único que quiero es tu bendición, es la que me Ujú. importa, porque se desatan muchas más bendiciones. Y Dios me escuchó una vez más, y por primera vez en la iglesia hicieron un matrimonio masivo, Wow, sí. donde me rompía todo lo que yo quería, porque era un día domingo, a las tantas de la tarde, era como mañana, no había para preparar nada, y menos comprarse un vestido. ¿Y cuántas parejas nos casaron? ¿Con 45 No, parejas? no, como eran, sí, más o menos, sí, eran como 40 parejas. 40, Wow, 45 matrimonios. wow. Y yo le dije, Gustavo, pero ¿y mi vestido y la fiesta? Como que Dios llegó a un punto que te dijo, ya nada de peros, nada de Aquí excusas, está. es como aquí está, o lo hacen o lo hacen. Y Tanto me bueno, y pedí que ustedes, quería bendición, ahí está, y tómala. mira, Así. y fue un acto de obediencia también ahí, porque Sí, como tú dices, tú tenías la opción o de quedarte también con los argumentos, con las esperas, con los peros y decir, no, pero es que igual puedo esperar, no pasa nada, a tomar lo que Dios estaba poniendo delante tuyo para que entres aún más en esa bendición que Él quería darte y lo tomaste. lo Tuviste la tomamos. humildad para reconocer, Sí. decir, ya, y después de eso, cuando ya Dios pudo bendecir y entraron también en esa obediencia espiritual, ya Dios bendijo su matrimonio, ustedes se han dado cuenta y se pudieron dar cuenta de la diferencia en sus vidas, en su relación, primero con Dios y también en su vida en general. ¿Creen que hay como yo ponía en esto, desobediencia versus orden de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿La han notado? O sea, empezamos ya por algo, un acto físico. Nos regalaron las argollas en ese matrimonio, Wow. grabadas y todo, que también nosotros decíamos, ¿cómo lo hacemos? O sea, Por por la la iglesia, mañana, por la la iglesia. iglesia en regalo. Nos regaló la iglesia las argollas. Entonces era como ya Wow. no había pero, no había... Y Nada. Tu papá, que de un comienzo había sido lo contrario en la desobediencia, ellos nos bendicieron también con una bienvenida, con una porque nosotros comida, con decíamos, no un alcanzamos a almuerzo, hacer, ni es nada. O verdad, sea, verdad. entonces, Oh, Sí, no alcanzábamos a hacer tampoco y mi mamá dijo, pero ¿cómo, hija? No vamos a hacer algo. No te preocupes, de eso nos ocupamos nosotros en la casa. Hicieron wow. una ceremonia, un almuerzo maravilloso, estuvieron las personas más cercanas en todo este proceso y fue hermoso. De verdad que, de hecho, me acuerdo que entré y me tiraron arroz, arroz. arroz, arroz. Ay, qué lindo. O sea, El problema es que era para arroz que la cocido, en gente realidad. solo Era lo arroz tome en cocido, en realidad ha consideración. sido un sofrito con un sofrito de Cocido. ajo, no, no sé, no, no era muy. Pero igual, Corté la torta. O sea, de verdad Todo. que Dios es increíble. No O se sea, le fue mira, detalle.
Exacto, mira, qué hermoso porque decidiste morir de cierta manera, entregar ese frasco de alabastro, así de decir, ok, todo este sueño, este anhelo, estos peros, estos argumentos, los entrego, ok. Entro en esta obediencia como sea, y después de entrar en esa obediencia, Dios es tan hermoso que te da todo lo que habías dejado y roto en sus pies. Todos esos detalles, todas esas cosas, qué hermoso que es, porque yo digo, con él no se pierde, dice chu, arroz No, de sushi, tiramos, dice no, Toñaño. y pone, Bien pegote. y pone en el corazón de otro tu anhelo, o sea, darte respuesta y hacer como lo había soñado, o sea, me Y falta solo la fiesta. Pero como vamos a hacer la pareja, fiesta. Cuando la fiesta no está ahí, todavía la vamos a claro, hacer. yo también estuve ahí, pero y como pareja, ¿qué cambió en ustedes? ¿Comenzaron a sentir aún mucho más esta relación con Dios? Como que hubo Es que libertad en ahí se algunas desataron varias áreas. cosas, pues después vino, después que nos casamos por el civil, llegó Celeste, Nuestra segunda hija. nuestra segunda hija, Sí. y después del matrimonio de iglesia, por decirlo así, eh, fue algo bien bonito porque teníamos dos hijas y yo al Señor le pedí un varoncito, porque yo le decía, y dije, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas profundamente, Ay, eso es muy bonito. pero Es muy así bonito. como mis hijas saben que su papá la ama, yo aún la hago cariño, siempre la acaricio. Si tú me das un varoncito, para mí va a ser una caricia tuya, aún Oh, sabiendo que tú me amas. qué linda esa honestidad. Era complicado tener hombre, porque la verdad que Decían que era chancletero, o yo sea, no era sé. prácticamente pura niña, y era muy probable que naciera una tercera niña. Y Dios me da el varoncito. Pero él Amén. no dudó, Qué una fe increíble. incorrompible. Y me imagino que también en ustedes desató algo que yo he podido palpar. Y les dije con honestidad, un cambio en su transformación como personas, porque eso es lo más bonito de estar cerca de Dios y de caminar en ese orden y caminar cada día como más cerca del perfecto, que inevitablemente Él comienza a perfeccionarnos. Es como que tú comienzas a parecerte a lo que frecuentas. Y obviamente, a veces lo que pasaba antes, podíamos estar congregándonos una y otra vez, pero si estábamos llenos de cosas, de desorden, de desobediencia, de pecado, ¿dónde entraba Dios? Pero cuando uno comienza a soltar eso, comienza a romper, ya Dios tiene más lugar como para Él entrar y tomar autoridad y lugar. Entonces yo he podido ver que desde que comenzaron a entrar igual en ese orden divino, por fe, por obediencia, ha habido una transformación en ustedes dos, en Sí, cada uno por ¿sabes? separado y de Ana, manera conjunta como matrimonio, con todo y los errores que uno sigue cometiendo, pero de verdad es distinto la Navy y el Gustavo que yo conocía a los que hoy por hoy somos. y sabes, no movemos un pie sin consultarle a Dios. O sea, aprendimos que para todo, hasta un viaje pequeño de aquí, consultarle, ponerlo a él primero. O sea, nosotros en todo, desde lo más banal Banal, porque hasta lo más complejo. O sea Y que también como que su relación con Dios se afianzó. Por ende, ¿creen que también su relación como pareja se afianzó? sí, claro, sí, claro, sí, sí, absolutamente. Y económicamente también el Señor ha sido muy fiel. Uy, en los sí. nacimientos de mi hija es que yo no tuve que comprar nada. Y de verdad que yo veía, obviamente uno ve a Dios en eso, o sea, cómo pone en el corazón de las personas ser así. ¿Cachai? O sea, no es algo que, no sé, hemos vivido el amor de Dios así en su plenitud. Encuentro que No puedo creer, mira, faltan 15 minutos y se va a acabar. Pasó el tiempo, pero más que volando. Qué locura. y recién que me estaba relajando. Oye, Y pero tiene una recién que me historia muy estaba buena, relajando. muy buena. Bueno, una segunda parte. Una segunda parte. Oye, ¿sabes qué? A mí me gustó algo hermosísimo, hermosísimo. Uno, así como que destacar cómo Dios usa a nuestros padres
y también a veces a nuestros padres espirituales, como por ejemplo los líderes, los pastores dentro de la iglesia, para él también hablarnos a través de ellos y direccionarnos. Y como tu papá en ese momento te dijo, ordénate. Y era como la voz de Dios de, ok, mija, yo tengo paciencia y todo, pero te da un direccionamiento. Y uno decide, ¿le hago caso o me hago la loca? No, y ahora que tú lo dices, también me recuerdo que hicimos una reunión con el pastor en la iglesia. Sí, con Pastor. Con el pastor, nuestro Sí, papá espiritual. sí. Nos reunimos y fuimos corazón, la misma historia, así, ¡puf! Y él también nos dio dirección. Y qué lindo, y me imagino que todo ese tiempo también algo que quiero que quede como súper, súper claro, porque muchas personas probablemente pueden estar viviendo como en ese desorden en distintas áreas, en distintos contextos. Pero la parte hermosa de todo esto es que a través de Jesús nosotros podemos entrar en ese orden, en esa restauración, a través de esta relación restaurada con Dios, porque a veces decir que creemos en Dios o que estamos cerca de Dios no evidencia finalmente si estamos caminando con Él. Porque como Exacto. leíamos hace un momentito, decía que precisamente quienes amamos, quienes realmente lo amamos, le obedecemos. Y por lo menos tenemos esa actitud del corazón de no ser irreverentes y decir, ah, no, a mí qué me importa que eso diga en la palabra de Dios, no, yo le meto a Dios como donde yo quiero y como a mí me acomoda. Entonces, esa es una parte bonita que yo creo que ustedes también en su historia han tenido un corazón dispuesto y disponible. Y eso permite, evidentemente, que Dios obre y que obre en cada uno de ustedes. Así que, bueno, yo no sé si quieran decir algo en particular, si tuvieras que decirle algo a la gente que está en esa condición, en esa Navy de ese tiempo, donde sabiendo que estaba haciendo lo incorrecto, aún así lo seguía haciendo, ¿qué le dirías? ¿Cómo salir de ahí? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la diferencia? Si fuera una de tus hijas la que está Oh, en esa sí, lo posición? pensé. Sí. Probablemente me toque ver algo que no me guste y que mi hija me va a consultar, que es lo que yo más deseo, porque lo primero es escuchar a los papás. Uno siempre, ya, y no le hace caso. Sí hay que hacerle caso, por pequeño comentario, escuchar, honrar a los papás. Y sobre todo al papá número uno, el de arriba. Absolutamente, escudriñar. O sea, yo creo que si mi hija el día de mañana me dice, yo le voy a decir, ¿has orado por eso? ¿Le Qué has lindo. preguntado a Dios? Dice Nico, dice, es difícil de hacer caso, no es para nada fácil, de verdad que no es fácil. Oh, Se no. levanta en uno el deseo, como dice la misma palabra de Dios, dice que hago lo que no quiero. En el fondo, sabemos, decimos, no, no lo voy a hacer y ¡boom! Terminamos haciéndolo, pero esta relación continua, diaria y directa con la palabra de Dios y con su Ujú. presencia, finalmente nos ayudan a hacer lo correcto y a parecernos a Él. Es inevitable. Sí, y él te apapacha y te abraza y te ama. O sea, me acuerdo que en los momentos de más soledad que me sentí en ese tiempo que mis papás, por ejemplo, no lo dejaban entrar y todo, Dios me, me apapachó de una manera, me abrazó, lo sentí. Yo por eso le digo, lloré como nunca, porque él estaba ahí, siempre, siempre abrirle la puerta, así es lo principal. Oye, pero Darle lugar. le das gracias a tus papás que hayan sido así. Yo por lo menos he escuchado casos en que les dicen gracias, porque si no hubieran sido así de firmes, probablemente uno se relajaría aún mucho más de lo que ya se relaja. Sí, gracias. Sí, se lo he dicho. Por ahí Gracias. está tu mamá. ¿Ah? Por ahí está tu mamá. Dile, dile. Gracias, mamita. Gracias, Ay, papá. qué linda. Absolutamente. Sí, por haberlo escuchado. O sea, cuando uno lo escucha, comete mucho menos errores de los que podríamos cometer. Pero imagínate si uno como padre quiere que eso hagan los hijos, porque nosotros como padres vemos cosas que ellos aún no ven porque son muy pequeños. Imagínate cuánto más nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, Él lo ve todo, Él lo sabe todo, y Él precisamente nos quiere direccionar y quiere, como nosotros como papás, decir, no, mijito, por ahí, no, no, no es No, necesario que pases por y ahí. buscarlo, porque uno dice, no, yo sentí que Dios me dijo, no, buscar. La fe viene por el oír la palabra, leer, congregarse. Es la única manera de saber lo que Dios quiere para nosotros. O sea, no hay otra. No vamos a escuchar esa voz ni nada, no. No es conocerlo, que quiere, que tiene para cada uno de nosotros.
Hoy absolutamente. escuchaba justo un pastor hermoso que hablaba de la relación, que tú inevitablemente te relacionas con otra persona o con tu esposo, o con tus hijos o con otros en función de también cómo te relacionas con Dios. Por eso es tan importante eh, y hacemos como hincapié, y tú me decías eso, don Neidy, hoy en la tarde, me decía, si algo tengo que destacar, y si a mí me preguntaran, ¿cierto?, cómo entrar en ese orden, o qué es la lección de todo esto, es lo primero que hay que ordenar en la vida es nuestra relación con papá. Sí, de ahí se derrama, si no, no hay cómo. No hay cómo saberlo. No, no, no. Es buscarlo. A eso me refería con la búsqueda. Dejarlo entrar, hacerlo pasar, abrirle la puerta. Es lo más importante. Y que por dura que la etapa que estemos pasando, por feo que se vea el camino, al abrirle la puerta, si es malo y no está dentro de su propósito, nos va a pescar y ¡pum! Nos va a sacar. Sí. ¿Y tú, qué aprendiste en todo este proceso? ¿Qué aprendiste en todo este capítulo de tu historia? Chuta, he aprendido mucho, sigo aprendiendo todos los días. Eh, la verdad que es un camino que llevo muy poco en el Señor, no llevo tanto tiempo como Ney, a pesar que mis papás siempre me aconsejaron sabiamente. Es Ujú, más, me aconsejaron el matrimonio anterior, que tampoco lo ujú. escuché. Eh, Siempre han tenido la razón en muchas cosas. Y creo que lo que dicen ahí es verdad, el escuchar a los padres, entender lo que los padres quieren para nosotros, como Honrarles. Ujú. nuestro papito celestial que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Es honrarlo y honrarlo como dice la palabra, y honrarlo a través de la obediencia. Eso es fundamental en todo propósito de Dios. Oye, tu mami creo que justo escribí, dice, de nada, hijita, me alegra ver cómo caminan juntos con Dios y cómo veo a Dios ahora en mis nietos. Ay, qué belleza. Una de las bendiciones que creo que también se extendió es que esto no solo queda en ustedes, sino en sus hijos. El poner orden en las cosas trae bendición para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Y eso también es algo que nos impulsa con mayor razón a hacer las cosas de la forma correcta, a la manera de Dios. Yo Ujú. hablaba en la historia esta que también la Navy me decía, "Oh, la volví a ver porque ella ya la ha visto varias veces en la historia como prostituta, me decía, "Oh, y ahora me di cuenta también de otras cosas, porque Sí. sí, es como que cada día uno se puede ir dando cuenta de nuevas cosas que en uno no están alineadas al corazón y a la obediencia de Dios. Y a mí me pasó lo mismo, chicos, o sea, en ese tiempo cuando yo estaba en unión libre, cuando yo no entendía la diferencia entre tener de verdad relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero aún así decidí obedecer por la guía y la dirección de Dios a través de los pastores, a través de su palabra. Yo pude ver, y hasta el día de hoy pude ver una diferencia, pero abismal, aún hasta en esa área sexual, siendo clara con ustedes. De verdad que sí, porque Dios, imagínate, es el creador de todas las cosas. Él mismo creó esa área tan maravillosa como el hacer el amor, como las relaciones sexuales. Él sabe que ahí hay un propósito y sabe por qué cierto orden nos trae bendición. Y yo creo y anhelo que ustedes también ahora como padres viendo la diferencia entre las consecuencias de la desobediencia y, en cambio, las consecuencias del orden y la bendición, obviamente les vamos a inculcar a No nuestros hay donde hijos. perder. Y claro, es la diferencia, porque ya lo pasamos, es como, Mm. mijito, ya conozco la diferencia, y no por ser curuchupas, porque realmente tanto ustedes como yo hemos vivido y hemos pasado y conocemos la diferencia. O sea, no es una cosa que nos metieron en la cabeza y que decimos, ah, es que porque ahí dicen. No, señores, ya sabemos lo que es aquí y lo que es acá. Exactamente. Así que súper recomendado acá. Sí. Amigos queridos, miren, se nos acabó el tiempo, pero vamos a leer un poquitito, rapidito, así algunos comentarios de la gente y luego vamos a orar, ¿les parece? Dice, Ramiro Andrade estuvo por aquí, Pedro, el Edu, la Nico, tu ñaña. Dice, somos testigos directos y yo fui dura igual, solo estaba protegiéndote, Ney. Oh, qué linda. Mi hermana. Qué hermoso. Estamos todos juntos viéndolos y qué emoción, dice la Dani.
Qué bellos. Mira, también está el Ernesto, la Liz, la Carlita. Dice Isbel, Dios siempre los ha apapachado. Sí, Sí. Dios apapacha. Sí, así, tal cual. Edu, qué bonita historia. Ingrid, fue muy bella su unión. Qué hermoso. Algo que hablamos solo así. Camila se unió, la Cami preciosa, te amo, dicen Lenito. Oremos, chicos, antes de que se acabe el tiempo y al final terminamos de conversar, ¿les parece? Obvio. A ver, cerremos los ojitos y vamos a cerrar no solo por ustedes, sino por toda la gente que nos ha escuchado. Gracias por haber estado y acompañándonos en esta historia hermosa. Gracias por sus corazones, chicos, por abrir así ese capítulo. Y yo sé que vienen aún mucho más bendiciones por el valor que ustedes han tenido esta Amén. noche para Amén. compartir. Así que nada, papito amado, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque siempre nos das nuevas oportunidades, porque son nuevas tus misericordias cada mañana. Gracias, Padre amado, porque tú conoces nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y porque tú, que escudriñas nuestro corazón y nuestras mentes, sabes en qué áreas estamos caminando en desorden. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú a través de tu Espíritu Santo trayendo, Padre, esta convicción para poder ordenar aquellas cosas, Señor, que no te agradan, para poder recibir la bendición que hay detrás de todo lo que tú haces. Y todo lo que tú haces es bueno, es agradable y perfecto, porque es tu voluntad y así es tu voluntad, Señor. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que derribes todo argumento, toda idea, todo pensamiento que se levante en contra de tu verdad, que derribes todas las cosas o circunstancias que nos apartan de tu perfecta voluntad y de tus caminos, Padre mío, y que nos apartan de agradarte, Señor. Ayúdanos cada día a ser obedientes, porque así lo hizo Jesús, a través de Él y de su obediencia es que nosotros ahora podemos disfrutar de este amor, de esta libertad, de esta paz. Así que oramos en que cada día nos ayudes a parecernos más a tu Hijo Jesús. Gracias te damos por las oportunidades nuevas y mejores. Y gracias, Señor, porque sabemos que tus planes son de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza. Así que, y gracias también, ¿sabes por qué, mi Lady querida? Por esa misericordia que Él tiene. Gracias por tu perdón, porque Él nos perdona una y otra vez. Así que eso es invaluable. Entre humanos no podemos hacer eso, necesitamos algo divino nomás. Tal cual. Chicos, dice Ingrid, toda la felicidad del mundo para esta bella pareja, mi Neidy, amiga del alma, qué alegría verte tan feliz. Polita dice, bendiciones amigos, son de bendición. Oh, qué chévere. Amén. Amén. Ay. Algo que decir, chicos, ya nos quedan 2 minutos. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Más en tu programa. No, gracias, muchas gracias. Y sabemos que tú también has sido mucha bendición. Usted, en realidad, como matrimonio, como pareja, como familia, han sido mucho de bendición para nosotros. Vemos la mano de Dios siempre en ustedes. Ustedes son muy utilizados por el Señor. Y Y eso lo vemos en ustedes nos todos, acercan en mucho a Dios. todos. Y nos acercan mucho a Dios. Así que esperemos seguir siendo esta misma amistad por muchos años y por siempre, ojalá. Eso. Ay, gracias amigos amados. Sí, en realidad es el mismo espíritu que está en nosotros, en ustedes, y es el mismo Dios. Pero sabes que yo también estaba pensando, porque tengo 1 minuto para decirlo. A veces uno piensa y dice, no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, y uno como que le quiere meter a Dios en las cosas, ¿cierto? Pero no podemos saber si es de Dios o no es de Dios si no estamos con Dios. Y el único que tiene autoridad de decirnos si es o no es Dios a través de su palabra, no de nuestro propio entendimiento. Así que es lindo lo que hagamos con ustedes para resumir, y es que en su momento, aunque nosotros tuvimos otras relaciones, evidentemente si no estaba Dios como centro y como en el centro su palabra, era imposible que no vivamos las consecuencias precisamente de lo que vivimos, esa división, esos divorcios, esos quiebres. Pero la diferencia, y sí es de Dios cuando le ponemos a Él como el pegamento y cuando ponemos su palabra como pegamento.
es lo que nos mantiene firmes y los que nos mantiene en este camino, porque no es nada fácil el matrimonio, no es nada fácil la maternidad ni la paternidad, pero finalmente cuando decidimos amar a Dios, igual a obedecerlo, siempre vamos a tener una bendición en ese caminar. Exactamente. Así es. Así, nada, animar a toda la gente y a nosotros, seguirnos animando cada día a caminar en esa verdad. Así que les mando mi cariño, que tengan muy buenas noches, gracias a toda la gente que nos acompañó y qué lindo que su historia pueda trascender y sus heridas puedan ser de bendición para otro. Un besote, chicos, como diría Chao. un Chao. argentino. Gracias. Chau, chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.